Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera edición del podcast Conociendo al Diputado, espacio que pretende ir más allá de la vida política de un legislador. Soy Rosibel Barrantes, gerente de prensa institucional, y hoy iniciamos con la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, doña Rosalía Brown John, a quien le damos la cordial bienvenida y las gracias de estar con nosotros en esta primera edición, también con recargo de presidenta en ejercicio. Doña Rosalía, muy buenos días. Muy buenos días a todos y gracias por la oportunidad de poder comunicarme con el pueblo entero. Bien, doña Rosalía nació en Limón el 10 de mayo de 1962. Es administradora de compras y control de inventarios y representa acá en la Asamblea Legislativa al Partido Nueva República. Doña Rosalía, nosotros queremos ir un poquito más allá de lo que es la mujer política, la mujer diputada, fuera de estas cuatro paredes. Queremos conocer quién es doña Rosalía, cómo se define personalmente. ¿Cómo me defino? Bueno, me defino primeramente una mujer luchadora, una mujer de principios y valores, una mujer que sabe venir desde abajo, que sabe que tenía que deambular en las calles para sobrevivir. Entonces una mujer con los pies bien puestos sobre la tierra, sobre todo, pensando en los que menos tienen, cómo facilitarles las cosas, no es regalarles, sino facilitarles, porque lamentablemente no todos tenemos acceso a la información, todos tenemos acceso a las instituciones públicas. Y no todos sabemos cuáles son nuestros derechos. Y a veces cuando no sabemos cuáles son nuestros derechos, es cuando se nos discrimina, ¿verdad? Entonces soy de esa mujer que sé que he pasado por mucho y que Dios me dio la oportunidad de llegar a esta posición y espero usarlo para que los que estén más abajo, los que necesitan una mano, los que necesitan que las instituciones respondan, yo voy a estar ahí con ellos. Doña Rosalía, dice usted deambulando por las calles. ¿Qué significó eso? Deambular por las calles, bueno, así como suena literalmente, suena duro, incierto, y esa es la realidad. En Limón ya son varias generaciones que han tenido que salir del pueblo para ir a trabajar. Mi madre fue una de esas, que se tuvo que ir a Estados Unidos dejando 6 hijos. Yo era como la del medio, ¿verdad? Para ir a trabajar a Estados Unidos. Nos dejó con una familia, después esa familia no pudo cuidarnos y nos tiraban a la calle, literalmente quedábamos como a la deriva, ¿verdad? Mis hermanos y yo. Entonces uno aprende cómo a sobrevivir a las diferentes circunstancias, más en la calle, más niños que son vulnerables, ¿verdad? Que cualquier cosa puede pasar, entonces uno aprende a sobrevivir, aprende a callar muchas veces, a callar, y aprende después a luchar, ¿verdad? Porque la calle le enseña a uno mucho, le enseña demasiado, puede ser para bien o puede ser para mal. Por dicha, lo que hice fue absorber lo bueno en la calle, pero deambular en la calle es pasar hambre, es pasar a todo tipo de discriminación. Las mujeres saben de qué estoy hablando. Cuando uno vive en la calle como mujer, como niña, ¿a qué se expone? Y más en mi caso, que yo era como la hermana mayor de los 2 menores. Entonces cualquier cosa que le iban a hacer a mis hermanos menores tenían que pasar por encima mío, ¿verdad? Así literal. Y si le hacían algo, me volví defensora. Era la única posición que podía tener para proteger a mis hermanos menores. No tanto para protegerme a mí, sino a los menores que no tenían cómo protegerse. ¿Pudo estudiar, doña Rosalía, en esas condiciones? Vieras qué interesante. A mí me metieron en la cabeza que tenía que estudiar. Varias personas me dijeron, no importa lo que pase, estudie. Entonces mi primer objetivo era sacar el 6º grado. Mi mamá cuando se fue, me acuerdo que dejó el uniforme porque no me vio entrar a la escuela y me dijo, estudie. Y varias personas reforzaron eso. Entonces, las personas con quien vivía no hablaban español. Entonces no tenían tanto ese interés en que
uno asistiera a la escuela de gobierno, como decían ellos, porque decían, usted va a la escuela de gobierno y te van a quitar las cosas de la cultura. Y con el tiempo se vio que no nos integraron con la parte cultural, sino que nos quitaron nuestra parte cultural allá en Limón. Entonces, sí pude estudiar. Me acuerdo que muchas veces me levantaba tarde porque no me despertaban para ir a la escuela. Y a la hora que me despertaba, a las 8 de la mañana, yo me iba corriendo para la escuela. Como sea, yo llegaba a la escuela. Entonces, sí, pude sacar mi 6º grado. Me acuerdo que nadie fue, digamos, a visitar la escuela el tiempo que estuve 6 años en la escuela. Si acaso 2 o 3 veces alguien fue. Entonces, cuando me gradué de 6º grado fue lo mismo. Fui sola a la graduación. Agarré un uniforme que tenía ahí, lo aplanché lo mejor que podía, me arreglé el pelo lo mejor que podía y me fui a la graduación sola. Veía a los demás con los papás y los familiares apoyándole. Yo me acuerdo que yo me quedaba viendo a todo el mundo, ¿verdad? Porque era algo raro para mí. Pero estaba sola, pero logré la meta. Estaba con mi título. No importaba lo que pasaba, salí con mi título, ¿verdad? Que era la primera meta que tenía. ¿De dónde salía esa fuerza, doña Rosalía? No sé, yo creo un poco con el hecho de que tenía la responsabilidad con mis hermanos menores. No, dije, no puedo fallar, tengo que dar ejemplo, ¿verdad? Entonces, si me caía, yo me acuerdo que cuando iba a la escuela a veces iba tan tarde y me caía. Y yo me levantaba, todo el mundo se reía, pero yo me levantaba y seguía hacia adelante con la escuela, porque sabía que tenía mi hermano de 1 año y mi hermana de 4 años. Y si yo no me levantaba o si yo no salía adelante, no me imaginaba qué iba a pasar con ellos. Entonces, eso me motivaba porque tenía que darle el ejemplo. La hermana mayor, la hermana fuerte, tenía que dar el ejemplo, ¿verdad? No tenía tiempo de ser débil en ese momento. Para esos días, doña Rosalía, ¿usted podía jugar o ya tenía una responsabilidad encima? ¿Cómo fue esa infancia? Vieras que yo trato de imaginarme jugando y no tengo, así pequeña, no tengo imágenes de que yo estuviera jugando. Digamos, cuando salíamos a la calle, ¿verdad? Mis hermanos salían, siempre andaban esos grupos de chiquillos, ¿verdad? Las bandadas de chiquillos. Y yo me acuerdo que tal vez le pegaban a alguno de mis hermanos. Y mis hermanos venían, tal persona me pegó, fulano y tal. Entonces, yo no jugaba. Yo lo que hacía era maquinar cómo me iba a desquitar con los que le pegaron a mis hermanos, ¿verdad? Es lo único que tenía en la casa que le pegaron, pero yo me desquito. De verdad lo hacía, lo lograba. Lo hacía, en Limón las casas eran de alto, ¿verdad? Entonces tal vez le pegaba a mis hermanos y era un grupo. Entonces yo solo le miraba la cara a todos ellos para saber quiénes eran. Y yo me iba y me escondía debajo de la casa, de noche, puede ser a las 10 de la noche. Yo me escondía allá abajo a oscuras, esperando que esas personas, alguno de ellos subieran a la casa. Y cuando yo veía que subía, los agarraba de las patas, ¿verdad? Y con los dientes, con todo les daba, ¿verdad? Y le digo, recuerden, le pegué a mi hermano, no saben dónde voy a salir, pero voy a salir. Y voy a defenderlos. Imagínese. Sí, imagínese, ¿verdad? Suena duro, pero forjó mi carácter, ¿verdad? Forjó mi carácter, me hizo ser una persona con decisión, que tengo que tomar decisiones. También me hizo ver que tengo que asumir las responsabilidades, las consecuencias de mis actos, ¿verdad? Todo tiene consecuencias, entonces desde pequeña trato de hacer las cosas lo mejor posible, ¿verdad? Porque sé que va a haber consecuencias. Y a veces uno tal vez hace una cosa sin pensar en las consecuencias, y el día de mañana eso va a salir y te va a reventar en la cara. Entonces, trato de hacer lo correcto, y si me revienta algo en la cara, tener la entereza suficiente para aceptarlo y seguir adelante, porque no se trata de quedarse llorando, sino levantarse y seguir adelante. Doña Rosalía, ¿se jaló alguna tortilla? Yo me acuerdo que en ese tiempo tocábamos el timbre y eso, pero allá en Limón, ¿cuáles tortillas se jalaban? Ay, cuando yo me acuerdo de mis tortas, todavía me asusto, ¿verdad?
Porque, digamos, en la calle siempre andábamos, bueno, yo andaba tirando piedrillas, a veces pelotitas de barro duro, pero yo no sé. Me acuerdo una vez tiré una piedra jugando con mis primas y le reventó la cabeza a una chiquita, por Dios. Le reventó la cabeza y era de las familias escandalosas, ¿verdad? Ese montón de gente. Y cuando llegaron a la casa de mi tía, ese montón de gente que querían despedazarme la vida, ¿verdad? Se escondió. ¿Qué me iba a esconder, verdad? Yo con los ojos pelados, porque uno hace las cosas sin darse cuenta que va a hacer ese daño. Entonces, pero no me pasó una vez, 2 veces, pero con diferentes chiquitos, ¿verdad? Y les reventaba la la castigaban. Sí. Les reventaba la cabeza. Oh, por Dios. Cuando venían los chiquitos ensangrentados y según yo todo inocente tiraba una piedrecita en nombre. Era bien tortera en ese sentido. De verdad, y sus hermanos también. Mis hermanos no, esos eran otra historia. Doña Rosalía, ¿usted pudo llegar a la secundaria? Sí, fue muy interesante. Bueno, terminé mi 6º grado, fui al colegio diurno de Limón, 1 año estuve en el colegio diurno. Después mi mamá quería me sacó del ambiente de Limón y me trajo a estudiar aquí a San José 1 año, 1 o 2 años, ni me acuerdo. Entonces estuve en el colegio El Rosario, que queda en Barrio Luján. Estuve, no me acuerdo si 1 o 2 años estuve en ese colegio y no me adapté al ambiente. Entonces me volvieron a Limón y ahí sí fui al colegio nocturno y terminé mi 5º año en el colegio nocturno. ¿Cómo fue esa experiencia, estudiar de noche, doña Rosalía? A Bueno, diferencia de la mayoría que estudia de día. Bueno, en parte, menos materia, ¿verdad? Menos materia, y ya yo en el nocturno, que tenía 18 años, quedé embarazada, entonces tenía que atender a mi hija más el colegio, ¿verdad? La experiencia, para la persona que va al nocturno, no va a decir que de día era mejor o de noche era peor o era mejor. Lo importante en ese sentir era estudiar. Mi objetivo era estudiar, no importa cómo, sino terminar mi 5º año, que era ya mi segunda meta, ¿verdad? Terminar el 5º año para seguir adelante. Trato de ver qué sería diferente, ¿no? En ese momento lo único que sería diferente que ya era una mamá a los 18 años, ¿verdad? Y sacar a mi hija adelante. Pero no, con diferencia no. Cada centro educativo, cada modalidad tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Para mí no fue fácil lo académico. No soy una persona así de academia, soy más una persona técnica que carrera académica, ¿verdad? Entonces, todas sus cosas buenas, pero lo importante es cumplir la meta. ¿Cómo fue ese embarazo, doña Rosalía, a temprana edad? ¿Cómo fue ese embarazo a temprana edad? Digamos, como crecí, con la mentalidad que crecí, de hacerme responsable de mis actos, cuando quedé embarazada, digo, bueno, asumo mi responsabilidad, voy a tener a mi hija, y aparte de tener a mi hija, mis hermanos menores que andaban deambulando, también le digo, me voy a ayudar a mis hermanos menores, porque eso fue un compromiso que tengo desde pequeña. Entonces, recogí a mis 2 hermanos menores, más a mi embarazo, me junté, trabajaba, estudiaba, asumir la responsabilidad, distribuir el tiempo y siempre la meta, al menos con mis hermanos, era que estudiaran también. Que no importaba lo que pasaba, tenían que estudiar. Entonces, en ese tiempo eso es lo que tenía y con eso es lo que trabajé. Definirles a ellos sus capacidades, que normalmente un muchacho le dicen las cosas malas en la calle. Y en mi caso, yo me hice siempre la idea, en mi casa se le va a decir las cosas buenas, porque la calle se encarga de destruirlos. Entonces en la casa se tiene que encargar de levantarlos. Entonces con mis hermanos y mis hijos siempre me encargué de buscarle la virtud, lo bueno que tiene y trabajar en base a esa virtud. Entonces la responsabilidad se dividía de acuerdo a la capacidad y el talento de cada uno, ¿verdad? En lo natural. Y después cada uno potencia eso profesionalmente, pero siempre tenemos un talento base, ¿verdad? Que podemos
que nos ayuda en lo natural. Yo digo que Dios nos manda con un bollo de pan debajo del brazo, pero hay que descubrir cuál es ese pan que Dios te dio, ¿verdad? Entonces, como padres, como resaltar al muchacho, bueno, usted tiene ese talento, entonces ese va a ser el pan, ese va a ser la herramienta de lucha. Claro. Doña Rosalía, y bueno, no me puedo imaginar en esa época trabajando, estudiando, su hija y sus hermanos. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Días agotadores. Yo trato de pensar, digamos, en el momento de decir agotamiento físico, ¿no? ¿Verdad? El agotamiento viene más bien por la parte emocional, ¿verdad? La distribución del tiempo. Pero el físico, yo no me acuerdo de estar cansada físicamente en esos tiempos. Pasó muy rápido, supongo. Pasó rápido y mis hermanos son los que me ayudaron. Por ejemplo, mi hermano me ayudó cuidando a mi hija para que yo terminara mi 5º año. Yo me acuerdo que mi hermano tenía 14 años, y yo tenía que ir al colegio y él me decía, yo me encargo de su hija para que usted estudie. Me acuerdo que él se iba a jugar bolinchas, ¿verdad? Y llevaba a mi chiquita envuelta en la cobijita, la ponía a un lado y él jugaba bolinchas, ¿verdad? Y así se movía él siempre con mis hijos. Entonces, donde él iba, él los llevaba y los cuidaba, mientras que yo podía seguir estudiando en el colegio. Imagínese, doña Rosalía, no me puedo imaginar qué difícil situación, pero la admiro, sinceramente la admiro, porque hoy está aquí, siendo vicepresidenta y ejerciendo ya como presidenta del Congreso. Un ejemplo para muchas personas. Pero continuemos conociendo a doña Rosalía. Dígame, ¿le gustó bailar? ¿Le gusta la música? Por ahí tenemos una piecita limonense que me encantaría ahora que nos la ponga para ponernos en ambiente a la hora de hablar de baile. De baile. Porque Limón, imagínese el pared y todas esas historias, doña Rosalía. Ay, sí. Cuéntenos. Vieras qué vacilón. Bueno, yo estuve en la comparsa, yo me metí en la comparsa, no me acuerdo si era de los 6 a los 15 años, haciendo mi mayor esfuerzo, ¿verdad? Porque no soy como esas bailarinas netas, ¿verdad? Un poco introvertida. Entonces yo me acuerdo para los carnavales, bueno, la que era mi abuela, yo me acuerdo, me dice, usted no va a ir a los carnavales, ¿verdad? Y me escondió los zapatos para que no pudiera ir a los carnavales. Y me acuerdo de esa vez, ella me escondió los zapatos, pero dejó las botas de hule de ella. Y me puse las botas de hule y me fui a bailar. La cosa era hacer lo que yo quería hacer, ¿verdad? Porque era bien terca, dice mi abuela. Entonces me fui a bailar con las botas de hule. No soy de las que tengo ese ritmo de bailar, soy más introvertida. Soy más de sentarme a ver las cosas pasar, analizar todo lo que está haciendo la gente y seguir caminando, leer un libro, ver un video. Pero en esos tiempos de ahí todo el mundo bailaba, yo hacía mi esfuerzo por bailar, aunque no era muy buena bailarina, pero hacía mi esfuerzo. Pero sí, era más de observar y analizar las cosas que estaba pasando. Porque a veces uno observando lo que pasa, uno sabe a qué atenerse o por dónde irse, porque siempre hay que tener una estrategia en la vida, ¿verdad? Claro. Entonces, soy introvertida, me gusta observar, no me gusta precipitarme para tomar decisiones. Analizo las cosas, trato de conseguir los diferentes puntos de vista de todos para tomar una decisión. Pero sí. ¿Le gustaba visitar la playa? ¿Salía con amigos? ¿Cómo eran esas relaciones allá? Bueno, cuando estaba joven tenía una camada, bueno, era una camada en verdad. Digamos, éramos 3 primas las que andábamos juntas, ¿verdad? Entonces había unas barras como de 20 muchachos. Y para que pudiéramos ir a la playa, teníamos que dejar la casa limpia. El patio tenía que estar limpio, ¿verdad? Entonces esa camada de muchachos llegaba a la casa como a las 6 de la mañana para ayudarnos a limpiar la casa y todo para podernos ir sí. a la playa. Porque nos gustaba ir a la playa, ya a las 7 de la mañana estar en la playa. Entonces teníamos que cumplir la responsabilidad primero y después ir a la playa. Doña Rosalía, bueno, después de que saca el colegio, tiene su hija, ¿qué siguió? ¿Qué siguió? Después de sacar el colegio, tener mi hija, ya me vine para San José otra vez, porque digamos allá no conseguía trabajo, no tenía cómo
desarrollarme, me vine para San José. Ya conocí San José, ya conocía lo que era San José cuando tenía 13, 14 años. Entonces me quedó algo en la mente. No me fue bien cuando estuve la primera vez, pero me quedó en la mente en las oportunidades que había en San José. Entonces me vine para San José a trabajar y a sacar mis hijos adelante. Empecé trabajando en una maquila, de esas fábricas de camisa en ese tiempo. Cogía café y a planchar camisas en la fábrica. No había pensado en la universidad. Bueno, vamos a ver, yo tuve por ahí no me acuerdo en qué momento que me había venido para acá. Era la primera vez cuando vine, en el 84. Me había ilusionado con lo que es programación. Me llevé unos cursos de programación en el ENSE, que era por aquí cerca. Después tuve que dejar de estudiar y seguir con mis hijos, ¿verdad? Y después retomé los estudios, pero otra carrera que retomé. Pero empecé planchando por horas y después me fui a una fábrica que armaban piecitas, los pots que decían, en esa fábrica. Después de esa fábrica, Dios me abrió puertas con el inglés que aprendí en Limón a entrar a una transnacional, que con el inglés se me abrió las puertas, se combinó lo que aprendí a armar, los componentes, más el inglés, y me abrió puertas. Trabajé en esa empresa 16 años, que para mí esa empresa fue como una universidad donde logré llevar cursos de formación humana, ¿verdad? Donde me llevé cursos dinámicas humanas, que fue un curso que llevé, que me enseñó que no todas las personas somos iguales y me ayudó a analizar a mis hijos, ¿verdad? La personalidad de cada uno, ¿verdad? Y en base a ese análisis, ok, tengo que tratar a este hijo de esta forma, al otro de esta otra forma, ir tratándolos como personas individuales que son, porque a veces queremos tratar a todo el mundo por igual y no todos somos iguales. Entonces, en esa empresa me dio esa formación humana para tratar no solo a mis hijos, sino a las personas, ¿verdad? Entonces, respetar las diferentes personalidades, saber escuchar, ¿verdad? Pero también no solo escuchar, saber exponer mi punto de vista. Entonces, esa empresa, sinceramente, me dio mucha formación. Antes de ir a la universidad, esa fue la empresa que me formó, porque usted tenía como una universidad dentro de la empresa, de forma virtual. Usted llevaba todos los cursos que usted quería, dependía de usted para crecer, ¿verdad? Entonces, ya terminando casi ya mis 15 años, como mis 50 y resto de años, fue que terminé mi carrera de proveeduría. Yo trabajé en proveeduría y logística y todo eso, pero nunca tenía el título universitario. Entonces, al final, yo digo, voy a terminar mi carrera, y lo terminé. Me dice, pero ¿para qué va a estudiar si está viejo? Uno nunca sabe. Claro. Uno nunca sabe, y a veces uno dice, está muy viejo a los 60 años, y si va a vivir 20 años más, sí, puedes vivir hasta los 80. Tienes que estar preparado para emprender, para hacer otras cosas, ¿verdad? Claro. Para salir a ayudar a la juventud a que se levante. Claro. Entonces, eso es un poco de lo que soy yo. Doña Rosalía, entonces de ahí brinca la Asamblea Legislativa. Ay, toda una aventura, ¿verdad? Nunca me hubiera imaginado ser diputada. Yo, digamos, empecé en el partido ayudando en la parte logística. Simplemente me pidieron ayuda, yo me fui a ayudar con lo que sabía, la parte logística. Y después de, no me acuerdo si sería 3 campañas, la tercera campaña, entonces una amistad me dice, ¿por qué no pide una diputación? Y yo le dije a los muchachos, me gustaría una diputación. Y me dieron la oportunidad de estar en papeleta y aquí estoy hoy, contando parte de mi historia. Imagínese, doña Rosalía, todo un ejemplo de superación para muchas personas, ¿verdad?, que se quedan en el camino. Muchísimas gracias por compartir esta historia suya, doña Rosalía, que espero no se quede aquí, que siga avanzando, que siga motivando, que siga ayudando a las personas con su ejemplo. Me encantaría, antes de terminar, doña Rosalía, un mensaje que le mande a la juventud, a esas personas que a veces creen que no pueden, o que no quieren, o no se sienten capaz de obtener un puesto como el que usted tiene hoy y que ayuda a los demás. Bueno, lo más importante es la honestidad, ¿verdad? Honestidad no significa ser perfecto,
porque nadie es perfecto. Y todos tenemos cómo ayudar a los demás. Todos tenemos cómo impulsar a los demás y sobre todo sostenerse uno en una buena base. Sostenerse en la base de los principios y valores es fundamental, que es lo que me sostuvo a mí desde mi niñez hasta mi etapa adulta. No hay perfección, pero sí, como seres humanos, tenemos que ayudarnos unos a otros a levantarse. Yo estoy en este momento en esta posición, pero antes estuve en la calle. Antes recibí consejo. Antes me tuvieron que dar un bollo de pan. Antes me tuvieron que abrir puertas para trabajar. Necesitamos personas empleadoras, necesitamos empresarios y también necesitamos formarnos como mano de obra capacitada. Entonces siempre tenemos que ver los dos lados, para servir y para que nos sirvan. Entonces siempre prepararnos, seguir preparándonos, no dejar de aprender, nunca debemos dejar de aprender. Mientras que vivamos siempre hay algo nuevo o una forma diferente de ver la vida. Entonces no cerrarnos a que no podemos. Aunque creamos que estemos agotados en el suelo, no estamos muertos. Y mientras que tengamos vida, tenemos esperanza. Y mientras que tengamos vida, sabemos que Dios nos va a sacar adelante. Así es, doña Rosalía, y tampoco que nos juzguen tan fuerte, ¿verdad? A veces en las redes sociales son groseros y dicen mensajes que afectan a las personas, pero para que se enteren de que son humanos, ustedes, los señores diputados, tienen su vida, tienen su pasado y, bueno, están aquí sirviendo al pueblo. Juzgar es fácil. Qué bonito es tirar la piedra y esconder la mano. Qué bonito es juzgar a alguien sin estar en los zapatos de ellos, ¿verdad? Yo tengo mi historia, pero yo no puedo juzgar a otra persona porque no estuvo en mis zapatos. Cada uno ha tenido sus zapatos, cada uno ha tenido que dejar huellas. Yo no puedo juzgar a una persona por su forma de pensar, porque ella tuvo su vivencia, al igual que yo tuve la mía. Que no comprendan mi forma en que yo viví, en que yo crecí, no significa que la tenga que juzgar, pero sí voy a pedir que me respeten también. Entonces respetemos los unos a los otros. Qué fácil es entrar a una página y hacer comentarios destructivos. Yo nunca voy a desear la destrucción de otro ser humano. No importa lo que piense, no importa cómo viva, yo no voy a desear nunca la destrucción de un ser humano, y las palabras tienen peso y tenemos que medir lo que estamos diciendo. Y también tenemos que aprender a sufrir las consecuencias de lo que decimos. Muchísimas gracias, doña Rosalía, por compartir su historia, abrir las puertas de su corazón para saber quién es la señora que se va a sentar hoy, después de las 3 de la tarde, a dirigir en el Pleno Legislativo. A ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer podcast. Les invitamos a continuar con la 101.5 en el Facebook Live y en todos nuestros canales de la Asamblea Legislativa. Les esperamos en la próxima entrega de Conociendo a un Diputado.